Siempre se ha pensado y se sigue pensando que el sexo masculino tendrá siempre mejores resultados que el sexo femenino en todos los deportes. Pero eso también pasa en la ultradistancia. Quedaros en este vídeo porque os voy a dar algunas razones por las cuales puede ser que el sexo femenino pueda superar en ranking al sexo masculino. Pues ya sabéis que esta temporada pasada mis objetivos han sido fundamentalmente carreras de ultradistancia. Estaría bien definir un poco eso para las personas que no saben lo que es o simplemente poner un dato concreto a qué es la ultradistancia. Y la ultradistancia es cualquier evento que tenga una durabilidad de más de 6 horas. Todos los eventos que yo he hecho duran bastante más de 6 horas. La distancia mínima que hice el año pasado fueron 360 kilómetros en una carrera. Así que, obviamente, mínimo necesitas el doble de horas si estás muy fuerte y un poco más si no estás tan fuerte. Entonces ya sabéis que pues este año he estado súper centrada en eso y esta temporada que viene también. Y obviamente todos los deportistas que estoy llevando, no todos, pero casi todos están bastante interesados en esta disciplina también, ya sea en carretera o en gravel o mountain bike. Y el otro día hice un post en Instagram sobre esto, sobre el rol del sexo femenino en este tipo de carreras. Y hoy pues quería hacer este vídeo y voy a daros como las razones y a explicarlas también un poco para que lo entendáis un poco mejor. Durante este vídeo voy a estar refiriéndome a sexo masculino y sexo femenino, porque para no decir hombres o mujeres, porque eso sería el género. Y más que nada para tenerlo en cuenta, género es una construcción social en torno a lo que quiere decir ser hombre o mujer. Y el sexo sería la biología, los cromosomas que se nos han dado a nacer. Ya está, simplemente para dejarlo claro, porque voy a estar refiriéndome así y no hombres y mujeres. Vale, igual se me escapa en algún momento y no me doy cuenta, pero no está bien dicho. La primera de las razones sería la utilización de sustratos en una de estas carreras. Ya sabéis que los carbohidratos y las grasas son la fuente de energía más importante para hacer deporte, para hacer cualquier deporte, ya sea a nivel submáximo o de larga duración. Como la ultradistancia es algo de larga duración, pues son los sustratos que más utilizamos, las grasas y los carbohidratos. Las grasas nos aportan más energía que los carbohidratos, pero las grasas suelen ser más difíciles de descomponer y por eso nuestro cuerpo siempre utilizará antes los carbohidratos si los tiene disponibles. Hace un tiempo se decía que realmente se podía entrenar esa capacidad de utilizar solamente las grasas, por eso era bueno hacer tantos entrenamientos en ayunas o hacer dietas ketogénicas. Son dietas que se basan en la carga proteica y grasa, no cargan nada carbohidratos, por tanto no tienen ese sustrato en el cuerpo para oxidar y hacen que tu cuerpo pues acabe oxidando grasas. Eso ahora se ha demostrado que vale, sí, puede ser, porque al final el cuerpo siempre utilizará lo que tenga disponible, pero para hacer entrenamientos de alta intensidad y que sean cualitativos, será muy importante que tu cuerpo tenga carbohidratos, porque al final es la fuente que le va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más eficiente de poder utilizar. Los entrenamientos intensos o por encima de X horas, que te estés nutriendo bien, porque al final es lo que te va a hacer poder mantener esa intensidad. De hecho, los deportistas de élite están ya tomando 150 gramos la hora de carbohidratos. Solo puede ser más evidente que esto es lo que funciona, si no estarían todos tirando de grasas. Además, la oxidación de grasas es mucho más lenta, por tanto no es algo que nos hará ir más rápidos, sino que al contrario nos hará tener ese sustrato disponible, que nuestro cuerpo pueda acceder a esa fuente metabólica más fácil, pero no podremos ir a la intensidad que tendríamos que ir al final para ganar una carrera. O sea, el ciclismo se basa de a ver quién cruza primero la línea de meta, no a ver quién quema más grasas durante una salida. Pero sí que es verdad que en las carreras de ultradistancia, donde el sistema digestivo juega un papel muy importante, en que estas carreras puedes pasar días intentando suplir las 6.000 o 7.000 u 8.000 calorías que gastas durante un día, es muy importante que tu cuerpo sí que se sepa mover en diferentes situaciones y sepa solucionar problemas
como quedarse sin reservas de carbohidratos y poder utilizar también pues otras reservas que tenemos en el cuerpo, como son las grasas. Dicho esto, que yo creo que era importante introducirlo para lo que os voy a explicar, el cuerpo femenino suele tener muchas más reservas de grasas que el cuerpo masculino. La hará mucho más flexible en todas las situaciones que te puedas encontrar en carreras de ultradistancia. Como decía antes, en estas carreras es algo que es vital. ¿Cuántas veces hemos visto un montón de gente retirarse por problemas gastrointestinales o tener que parar un día porque ha tenido dolores? Suele ser como un punto bastante clave del sistema digestivo en estas carreras. Por eso se entrena tanto previamente, porque al final estamos gastando durante cada día igual de 6.000 a 8.000 calorías diarias, que es algo que luego, si tú pones encima de una mesa todo lo que tienes que comer para poder igualar ese gasto calórico, pues es muchísima comida. Por eso, en ese caso, el mismo ejercicio oxidan más grasas el sexo femenino que el sexo masculino. Necesitarán comer tantísimo como necesita comer una persona del sexo masculino, que tiene que comer pues mucho más, porque al final no tiene tanta disposición de grasas ni oxida también las grasas como el sexo femenino. Después también el tipo de masa muscular que tenemos también es muy diferente. Existen dos tipos de fibras, en realidad existen tres, pero no os voy a liar mucho. Unas serían las de tipo 1, que son más oxidativas, y las de tipo 2, que serían las fibras rápidas. Las 1, que les llamarían las fibras de contracción lenta, y las 2 de fibras de contracción rápida. El sexo masculino normalmente tiene a nivel genético pues mucha más predisposición de este segundo tipo de fibras, que se llaman fibras rápidas. Estas fibras no son buenas transportadoras de oxígeno, de hecho se les llaman fibras blancas por los pocos glóbulos rojos que hay en ellas, y por eso pues el sexo masculino suele destacar bastante más en deportes que son de más expresión de fuerza que no de resistencia. En cambio, el sexo femenino tiene muchas más fibras del tipo 1 o de contracción lenta, transportando oxígeno, por tanto son muy oxidativas, y eso favorecería que el tipo de músculo pueda tener una gran resistencia a la fatiga y que además pues se recupere mucho mejor, porque las fibras de tipo 2 al final se suelen fatigar mucho más rápido, incluso pueden congestionar bastante el músculo y no dejar que circule bien la sangre. Algo que también se ha visto que el sexo femenino tiene más ventaja es la toma de decisión y la estrategia del pacing en estas carreras. El pacing sería básicamente una estrategia o táctica que pueda tener un atleta que adopta desde que inicia la competición hasta que se termina. Es una estrategia para regular energéticamente pues todo el gasto que puedas tener durante esa competición. Había un estudio en el que se comparaban ultramaratones de montaña y se veía que habían personas del sexo femenino que terminaban hasta 3 veces más rápido, o sea, con hasta 3 veces más velocidad que el sexo masculino. ¿Qué pasa? Que normalmente las personas de sexo masculino empiezan las carreras mucho más rápido y acaban terminando con menos disposición energética, con más cansancio, más fatiga, y por eso terminan mucho más lento. Eso también iría ligado al tema de la resistencia a la fatiga que hemos comentado antes. En cambio, las personas del sexo femenino empezarían de una manera como más preventiva y empiezan bastante más lento, pero sí que pueden terminar con mucha más disposición de energía y pudiendo terminar con unas velocidades más altas. Esto lo podríamos, aunque sean estudios que son de maratones de running, se puede extrapolar a perfectamente carreras de ciclismo como ultradistancia, que es de lo que estamos hablando. Y además también el tema de la toma de decisiones es algo bastante importante en estas carreras, porque ya sabéis que aquí depende mucho de todas estas decisiones de dónde voy a dormir, cuándo me voy a parar, cómo actúas cuando tienes un problema. Todo eso son muchos momentos situaciones de carrera que nos ponen a prueba y que hay que tomar una decisión, y se han demostrado que el sexo masculino toma decisiones más arriesgadas, que a veces pueden salir bien y a veces pueden salir mal. En cambio, el sexo femenino normalmente es un poco más precavido y normalmente toma decisiones con la mente un poco más fría. Eso se ha visto que puede ser también puede tener una relación muy importante con la concentración de testosterona que hay en el sexo masculino, que suele ser unas 15-20 veces más
más alta que en el sexo femenino, y eso haría que estas personas pues puedan tomar esas decisiones como más arriesgadas. En este estudio que particularmente que he leído, ponen como que esta podría ser una de las posibilidades, pero también hay la posibilidad de que a nivel pues sociocultural las personas de sexo masculino, bueno, suelen tener más autoconfianza como para salir de esta manera tan rápida, mucho más rápida de sus posibilidades, y en cambio el sexo femenino normalmente siempre sale como, bueno, no sé muy bien cómo va a ir esto, prefiero ir un poco por debajo y luego ya veré si puedo apretar o no. Y después también comentar que en este artículo que se menciona también que solo se ha estudiado como estas partes a nivel fisiológico, pero que hay otras partes que afectan a este tipo de eventos que no se han estudiado, como la termorregulación, o sea, cómo nos adaptamos al frío, al calor, y cómo todos los procesos metabólicos pues, nos afectan a esto. Y después también algo muy importante y muy clave, que es el sueño. Pero como siempre, pues como muchos ámbitos, en el ámbito del deporte pues no vas a encontrar muchos estudios científicos en los que hayan valorado o que los sujetos sean personas de sexo femenino. Por tanto, hay muy poco estudiado por esa parte, entonces no se sabe aún cuáles son las diferencias, porque seguramente las hay, y ni si son favorables o no son favorables, o no se sabe aún ningún tipo de comparativa en estos aspectos. O sea que, bueno, esta también es una parte por la que quería hablar ahora, que es nos preguntaremos vale, ¿cómo puede ser que, o sea, por qué el sexo femenino podría triunfar en este aspecto, por encima del ranking masculino también? Me invento Badlands o Unbound. ¿Cómo puede ser que aún no haya habido ninguna mujer que haya pasado, o sea, que sea la ganadora absoluta de la carrera? Yo creo que está claro, y muchos de vosotros pues también sabéis responder a esto, y es que aún la participación sigue siendo súper baja. Yo he participado este año en carreras que yo he sido la única chica, o hemos sido 3 chicas, o hemos sido como mucho 20 contra 200 tíos o 200 personas del sexo masculino. Y creo que, bueno, que esa es una de las razones. Al final, ya solo por estadística, es muy poco probable que una de las personas del sexo femenino pueda destacar, y que además aún no hemos ganado terreno de años de experiencia con los deportes como para poder dedicarnos de manera profesional. Bueno, no yo, digo el sexo femenino, me incluyo. Pero hay una parte muy importante del deporte de élite, que es toda esa parte del deporte de base, de cuando eres adolescente hasta que eres postadolescente. Toda esa parte, hay un hueco muy grande de chicas y niñas que dejan de hacer deporte. Y hay una frase de Kilian Jornet que me gustó mucho, que estaba en una entrevista justo después de hacer el récord de la subida al Everest, que le preguntaban que cómo se había entrenado y cuánto tiempo llevaba entrenando para poder hacer ese récord, que fue un récord que, o sea, te explota la cabeza al pensar cómo pudo hacer eso. Y él dijo que llevaba toda la vida entrenando para ese momento. Seguramente no es que desde pequeño estuviera pensando, cuando tenga 30 años voy a hacer el Everest en tiempo récord y sin oxígeno, sino que es algo que él sabe que poco a poco ha ido llegando a ese momento, y ha surgido así y lo ha podido conseguir. Pero eso no lo hubiese podido conseguir si 5 años antes se hubiese pensado, voy a prepararme para subir el Everest y hacer el récord, sin toda la mochila de entrenamiento, años y experiencia que tengo detrás. Eso es prácticamente imposible. Entonces, a lo que me refiero es que hasta que no haya un grupo muy grande de personas de sexo femenino que vayan a estos eventos y lleven toda una carrera deportiva de manera profesional, de verdad quiere decir, sin tener que estar estudiando una carrera universitaria a los años que tocan porque no saben si después podrán vivir del deporte, a no tener que hacer un trabajo, no tener que estar ganando dinero de otra manera para poder sobrevivir y poder competir, porque es imposible, o sea, es imposible entrenar 15-20 horas semanales
de manera correcta para poder competir luego y tener que trabajar, porque una persona que se dedica al deporte de élite y al deporte profesional para que los demás lo disfrutemos después viéndolo, tiene que dedicarse 100% a eso porque es su trabajo. Hasta que no haya eso, es muy difícil que realmente podamos coger los números y decir, vale, ahora vamos a ver si realmente se produce esto, ¿no? Este cambio. Sí que hay muchos equipos que ya se están empezando a profesionalizar, pero yo creo que realmente aún queda mucho en el ámbito del deporte. Para que el deporte femenino esté totalmente profesionalizado 100%. Bueno, también pasa mucho con el deporte masculino en muchos deportes que aún no está 100% profesionalizado, y es una pena porque al final, pues bueno, hay deportes que tienen más tirada que otras o que se les da más tirada que otras y ya está. Y bueno, esa sería también mi opinión y el resumen de este post que hice en Instagram. Bueno, el resumen no, la extensión del post que hice en Instagram. Estaría guay que le echarais un ojo. Es un Instagram que he abierto ahora nuevo para hablar solamente de deporte, o sea, solamente de ciclismo y de la evolución también de mis deportistas y de las pruebas que van haciendo y todo, incluso también las mías. Y estaría guay que o lo siguierais o lo compartierais si os apetece. Y ya está, también me gustaría leer vuestras opiniones sobre esto. ¿Qué creéis sobre la profesionalización del deporte? Si creéis lo mismo que yo. Si os gustaría ver en las pantallas pues más mujeres y chicas compitiendo a alto nivel y profesionalizándose, y no sé, me gustaría leeros en los comentarios y saber qué pensáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu.